Muchas gracias Activision, por fin estarán dando un personaje que vale la pena y solamente por jugar. Así es amigos, también se viene un modo PvP con trofeos y recompensas. La skin de Legacy ya se podrá reclamar, pero ¿qué pasará si no conseguiste todas las medallas? Ya tenemos gameplay de la GR mítica de contenedores ocultos, nuevos camuflajes, nueva arma de prestigio y más cambios. ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo más información sobre el nuevo contenido que estará llegando en la próxima temporada, así como eventos, recompensas y otros cambios. Para no perderte ninguna información, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Primero quiero que veas el gameplay de la nueva AGR mítica gratis de los contenedores ocultos. Así es, la nueva AGR 556 mítica gratuita que estará llegando en registro de contenedores, que reemplazará a la 117. Esta es la apariencia que tendrá al nivel 1 cuando recién la reclamemos. Cuando lo mejoremos vamos a ver que tendremos tres efectos de baja. El primero es muy simple, el segundo vemos que salen como una especie de almas y el tercero sale un holandés errante como tal. Al nivel 3 la apariencia va a cambiar, le sale una especie de velas y es que como tal la skin es un barco, pero la verdad es que esas velas no le quedan tanto, al menos eso yo pienso. Al nivel máximo las velas de color gris o blanco ya no están, en su lugar aparece solo uno en la parte de atrás del arma y la verdad aquí sí se ve realmente brutal. Aquí puedes ver cómo se verá en partida, el efecto de recarga está demasiado guapo, prácticamente el cargador desaparece y también se puede apreciar la mirilla, demasiado limpia. Este gameplay lo ha compartido Duxino como parte de una filtración, eso quiere decir que aún no representa el producto final. Puede ser que cuando llegue esta arma tenga ligeras modificaciones. En la próxima temporada, para ser exactos, el miércoles a las 6 de la tarde hora México, estarán reiniciando los rangos. Y como sabemos, por subir a Gran Maestro conseguiremos dos skins, un arma para multijugador y un personaje para VR. Ahora sí Activision se lució con las recompensas de rango, mira nada más esta skin amigo, se ve re tryhard. Definitivamente este personaje vale mucho la pena y solamente por subir de rango en VR es una Alicia Ángel de la Muerte, y para multijugador tenemos una RAM 7 que la verdad está un poco humilde. Lo único bueno es que la RAM 7 es un arma realmente usable, para multijugador va demasiado joya, así que eso es algo positivo, digo, al menos algo es algo. Con el reinicio de los rangos no solamente se vienen personajes y armas por subir, por supuesto que no, también se podrá desbloquear la caja misión de élite. Por fin la skin de Legacy se va a poder reclamar el miércoles por la tarde, eso sí, para la gente que consiguió las 9 medallas de leyenda. ¿Y qué pasa si no conseguí como mínimo las 6 medallas de leyenda? No pasa nada, en la próxima temporada aún las podrás conseguir. Cabe destacar que las 6 medallas son para el arma base, si quieres inspección y balas trazadoras sí o sí deberás conseguir 9 medallas, pero ya conseguí la medalla y no me cuenta. Recuerda que la tarea de subir en ambos modos solamente cuenta 2 veces y la de 10.000 puntos solamente cuenta una vez. Así que si no les cuenta esa es la razón, pero dime tú amigo, ¿cuántas medallas tienes? Yo creo que tengo las 9. La temporada de torneo también será reiniciada, ese que sale los fines de semana, el de Alcatraz o a veces ponen Cry, que la verdad da un poco de flojera porque da un montón de lag, pero el caso, llegará un nuevo camuflaje de torneo, aquí se puede estar observando, es como un camuflaje de cristal o de piedra o algo así por el estilo. Lo primero que se puede observar es que esta arma no tiene animación especial como algunas que suelen traer, por lo que sí, esto ya quita muchos puntos, y lo segundo es que me gustaría que fuera de hielo. Obviamente es mi opinión, si a ti te gusta no pasa nada, dime tú, ¿qué te parece el nuevo camuflaje? La gente veterana seguramente se acuerda perfectamente de este modo de juego de 1 contra 1 antes de Shipment. Esto eran los PvP más insanos que se podían sacar. Pues resulta que este modo no solamente estará de regreso, sino que llegará en forma de evento en el cual se podrá conseguir muchas recompensas. Entre ellas se podrán conseguir contenedores, una skin para el Mercenario 2 y ojo, trofeos. Definitivamente este modo sí que le voy a viciar, ya que el que no lo conoce está muy brutal. En mis comienzos yo lo jugaba demasiado y sé perfectamente lo bueno que se pone. ¿Se imaginan este modo en igualadas? Ahí sí amigo, no habría pretexto para decir que tu compa no te apoya, no habría ningún pretexto porque dependerá solamente de tu habilidad si ganas o pierdes.
Ahora hablemos de los favoritos de Activision, esa gente que recarga, esa gente que le mete COD Points, que mantiene viva al juego. Y es que, como sabemos, cuando compran 3 skins les regalan una, entre comillas, porque claramente como tal no es gratis. La nueva skin de prestigio es la M13, una M13 que ya estaba en el juego, es reciclada, claramente se le cambió un poco el color y ahora se ve un color así como de tornasol. A mí la verdad esta me gustó mucho más que el original y de hecho está mejor que la que tenemos actualmente. La que tenemos es una PPSH que está bien fea, parece épica. Lo único que no sabemos es cuál skin de prestigio van a reciclar en la tienda de intercambio, porque sí, sabemos perfectamente que por conseguir es una y por intercambiar es otra. Skin legendaria por solamente 20 COD Points. No amigo, es la primera vez que me pasa y quería compartírtelo. Dicen que los de Activision tienen a sus favoritos y la verdad nunca me había pasado amigos, lo veía casi imposible. Al noveno giro sí, pero al segundo, no, perdón, al primero. Yo solamente quería tirarle 3 giros para ver si puedo conseguir al personaje, que me parece brutal, pero me da la legendaria. ¿Qué está pasando aquí? ¿El día opuesto? ¿Qué onda? Lamentablemente mi suerte se fue en una skin para la Echo, una legendaria muy guapa, pero el arma está bien fea. En VR creo que no sirve, 100% hubiera preferido que me hubiera dado el personaje, que está realmente brutal. Nueva arma legendaria para la Oden en Call of Duty Mobile. Sí amigos, se viene otra legendaria para la Oden, una de las mejores armas en el juego actualmente. Esta legendaria está un poco especial porque contará con una mira tipo mítica, es decir, demasiado limpia, y viene con un personaje de Kestrel. Aquí podemos ver el diseño completo, cómo es que se ve. La verdad siento que esto no parece legendaria, siento que más bien parece una skin de Legacy, está mucho más avanzada de lo normal. No estoy seguro si es de colaboración, parece como si lo fuera, pero te digo, no estoy completamente seguro, pero insisto, está demasiado guapa la skin. Evidentemente esta skin legendaria no supera a la skin mítica, eso es más claro que el agua, pero quiero que veas la mirilla, está demasiado limpia, por lo que sí, también está muy buena. Aquí se puede ver el efecto de baja, esto me recuerda demasiado al efecto de baja de la XM4 mítica, no sé por qué, muy seguramente por la forma en que sale cuando revientas a alguien. En cuanto al personaje te lo voy a mostrar, aquí se puede ver, también está muy bueno, pero es que todas las skins de la Kestrel están demasiado gods. Así que dime tú amigo, ¿qué opinas de la skin? No sabemos a detalle en qué fecha exacta estará llegando, pero sabemos perfectamente que será para la próxima temporada, es decir, la temporada número 2. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. A mí la verdad me llama mucho la atención un montón de cositas, por ejemplo el duelo de 1 contra 1, pero sobre todo que se van a poder desbloquear prácticamente 2 skins buenas para la próxima temporada, la GR y la KN44. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.